Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: La perseverancia en la esperanza. Título de la semana: Perseverancia, señal distintiva de un apóstol. Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Martes: la estructura de la iglesia, la obra de fe. 1. Leer con oración. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. La iglesia tiene el papel fundamental de traer de regreso al Señor y de introducir el reino de Dios en la tierra. Sin ella, no es posible que esto sea una realidad. Al saber sobre la importancia de la iglesia en el plan de Dios, necesitamos estar al tanto de su estructura, es decir, de su fundamento. En primer lugar, ¿qué es una estructura? Puesto que soy ingeniero y he trabajado haciendo cálculos para construcciones, me gustaría mostrarle cuán esencial es tener una buena estructura para afirmar un edificio. Por ejemplo, la cimentación o infraestructura necesita ser bien calculada para soportar con precisión todas las cargas. En segundo lugar está la superestructura, que es el esqueleto, es decir, la estructura que sostiene todo el edificio en sí. Ese es el caso de las columnas, que forman parte de la estructura de un edificio. Si una de ellas es quitada, todo el edificio se verá comprometido y se derrumbará. Por tanto, al hacer la remodelación de una casa o departamento, no tenemos la libertad de mover los elementos estructurales. Lo que puede ser retirado son los elementos que no son estructurales, tales como las paredes, las ventanas, las puertas, etc. ¿Cuán importantes son los elementos estructurales? Si comparamos a la iglesia con un edificio, lograremos entender bien la importancia de la estructura. Así que los elementos estructurales son los que sostienen la vida de la iglesia e impiden su caída. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la estructura de la vida de la iglesia? La fe, el amor y la esperanza. Son los tres elementos que se interconectan y sostienen la vida de la iglesia. Primera Tesalonicenses 1:3. Llegamos a ser miembros de la iglesia por medio de la fe. La fe viene por el oír la palabra. Tanto los tesalonicenses como nosotros tuvimos la experiencia de ser introducidos en el vivir de la iglesia por medio de la palabra recibida, la cual produjo la fe en nosotros. De acuerdo con ese versículo, nos queda claro que la fe tuvo su inicio entre los tesalonicenses cuando ellos recibieron la palabra. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 6. ¡Aleluya! La palabra es la que nos da la posibilidad de tener fe. Nos queda aún más claro por este versículo de Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 10:17. El órgano de nuestro cuerpo físico encargado de recibir la palabra son nuestros oídos. La palabra de Dios viene a nosotros y la recibimos por medio de la audición. Para ejemplificarlo, la siguiente ilustración nos enseña cómo el cristiano recibe la fe dentro de sí. Veamos, la fe es el contenido de la economía de Dios, es decir, Cristo mismo. La fe está fuera del hombre, independientemente de que crea o no. La fe siempre existirá, pues se refiere a Cristo. Si quitamos a Cristo, todo el plan de Dios entra en colapso. En la ilustración, la palabra es el camión, es decir, es el vehículo que transporta la fe por medio de la palabra. Dios dispensa su vida y naturaleza misma. Luego vemos tres círculos concéntricos. Estos se refieren al cuerpo, al alma y al espíritu. La palabra, representada por el camión, se encuentra primeramente con nuestro cuerpo, más específicamente con nuestros oídos. En este momento tenemos dos opciones: o recibimos la palabra de Dios para que siga su recorrido hasta llegar a nuestro espíritu, la parte más interior de nuestro ser, o rechazamos la palabra y no entra en nosotros ni produce la fe. Romanos 10:14-16. Si recibimos la palabra por medio del oír, la fe proseguirá su camino y llegará hasta nuestra mente, que es la parte líder del alma. La mente es la que determina, sí,
yo acepto. Después de que la mente dice sí, la emoción siente placer de recibir la palabra y por último, la voluntad toma la decisión de recibirla. Ese es el proceso que ocurre en nuestro interior. El camión, que es la palabra de Dios, trae la fe y deposita a Cristo en nuestro interior. ¡Aleluya! Creer es recibir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. En el momento en que recibimos la palabra, recibimos al camión que trae el elemento de la fe. Así surge la fe subjetiva en nuestro interior. ¿Cómo ocurre esto? Por medio de creer. Por tanto, nuestra fe es para creer. Esta solo tiene utilidad si creemos, por medio de la palabra. Dios siempre va a enviar un elemento de la fe para que podamos creer y así Cristo será cada vez más depositado en nuestro interior.